Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar los siguientes 30 minutos para hablar de la educación técnica en nuestro país, qué ha pasado durante la pandemia, cuáles son las prioridades que tiene el gobierno y el Estado respecto de este tipo de educación y los beneficios en realidad que esta presenta. En eso profundizaremos ahora en Contexto. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de marzo. Y los portales. Estamos de vuelta aquí en Contexto y vamos a hablar de la educación técnica en nuestro país, particularmente qué es lo que ha pasado durante la pandemia y cuáles son los beneficios, además de la educación técnica. Como bien se sabe, hay un déficit gigantesco de profesionales técnicos en nuestro país, ya que últimamente, en los últimos años, lo tradicional se ha vuelto que todo el mundo quiere ir a la universidad. Sin embargo, hay países como Alemania, Estados Unidos, en general en Europa, en donde la educación técnica es un gran apoyo, un gran aporte y además permite a las personas desarrollarse libremente en lo que quieran. Para hablar de este tema está con nosotros el ingeniero Julio Cárdenas, presidente de Asiste Perú, que es una asociación de institutos y escuelas de educación superior. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Sebastián, por la invitación. Bueno, definamos corto, rápido, ¿cuál es la diferencia entre una educación técnica y una educación, digamos, no técnica en la educación superior? Bueno, el sistema de educación superior en el Perú tiene, digamos, dos matices, ¿no? Uno es la educación superior universitaria, en la cual en programas más o menos de 5 años te formas en diversas actividades profesionales. La educación superior tecnológica tiene, digamos, varias variantes, ¿no? Una variante es que en 2 años puedes tener un título de técnico en algunas especialidades. La otra variante es que puedes ser profesional técnico en programas de 3 créditos, que más o menos equivalen a 120 créditos. Y la última variante es que también puedes estudiar una carrera profesional en las escuelas de educación superior tecnológica. Las anteriores se hacen en los institutos, ¿no? Y digamos, ese es el panorama de la educación superior aquí en el país, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuál ha sido la situación de la educación técnica o tecnológica en nuestro país durante la pandemia? ¿Cómo se ha visto afectado pre y durante? Bueno, la educación superior tecnológica ha sufrido lo que se denomina la tormenta perfecta, ¿no? O sea, todas las condiciones para que, digamos, ocurra lo peor, ocurrieron. Y te digo rápidamente 3 o 4. Lo primero es que la pandemia vino en el peor momento que nos pudo, ¿no?, tomar. Vino exactamente en el mes de marzo, donde normalmente se da la matrícula. Y no solamente golpeó, sabemos, a las instituciones educativas del país, sino también a toda la economía. Y en la educación superior tecnológica se da, digamos, una característica especial. Más o menos el 50% de los estudiantes que inician estudios ya trabajan. Y trabajan en el sector servicios, en los malls, en restaurantes, ¿no?, en el comercio en general. Y justo los sectores que inicialmente fueron golpeados, ¿no?, porque se cerró todo. Claro. Y al cerrarse todo, se perdieron muchos puestos de trabajo. Y automáticamente, si los chicos perdían su trabajo, no podían pagar, digamos, sus estudios, porque cuando pierdes el empleo, dedicas tu platita a lo que es alimentación y, en este caso, salud, ¿no? Claro. Y eso ocasionó que de golpe 100.000 estudiantes no se matricularan en el sistema, ¿no? 100.000, ¿cuántos son más o menos en el sistema? Mira, en el 2019, según reportes del Minedo, había 450.000 estudiantes, ¿no? Ok, estamos hablando de un cuarto más o menos, un quinto, entre un cuarto y un quinto. Claro, pero lo que pasa es que eso fue de inicio, porque después siguieron abandonando por el mismo problema económico o también por otro problema que se da, digamos, en el país, que es el tema del acceso a la computadora y al Internet, ¿no? Porque inicialmente se pensaba que la pandemia iba a durar 2 semanas, quizás 4, quizás 40 días, porque no hablábamos de cuarentena, pero después ya se vio que esto no tenía solución a corto plazo. Todos se montaron en entornos virtuales.
Y claro, el problema es que no todos los chicos, todos los estudiantes tenían computadora y tampoco tenían acceso a Internet, o como ha ocurrido con la educación básica, en zonas rurales no llega el Internet, ¿no? Claro. Y entonces ahí también tuvimos otro bajón importante y al final, según el ministro de Educación, el ministro Cuenca, en esta semana justo comentaba que la cifra oficial de chicos, de estudiantes que abandonaron los estudios fueron el 38%, que eso significa más o menos un poco más de 170.000 estudiantes que no han continuado sus estudios y pasaron a formar lo que se denominan los famosos ninis, ¿no? Es decir, ni estudias ni trabajas, ¿no? Claro. Sí, y además muy golpeados, digamos, porque están en una edad que es la edad, o sea, la edad perfecta para estudiar, para trabajar, digamos, cuando tienes el mayor potencial para seguir para adelante, y tal vez no sin mayores responsabilidades, digámoslo así, aunque la verdad que bastantes responsabilidades tienen y les han caído. Ahora, ¿cuáles son, digamos, los beneficios que usualmente se correlacionan con una educación técnica? Por ejemplo, para mí, de arranque, acabar algo en 2 años, en 3 años, ya es bastante positivo, ¿no? Sí. Mira, normalmente los chicos que estudian una carrera técnica estudian porque tienen la premura de trabajar rápidamente o mejorar sus ingresos rápidamente, ¿no? Y entonces hay carreras, como las carreras relacionadas con las tecnologías de información y más en esta época, que son muy demandadas no solamente localmente, sino internacionalmente, ¿no? Y entonces hay especialidades que las empresas se los están llevando a los chicos desde el 4º ciclo, 5º ciclo, ya a hacer prácticas, y cuando ya terminas los estudios, estás ganando entre 2 y 3 sueldos mínimos, como dice, de arranque, ¿no? Claro. Y lo cual es muy bueno, ¿no? Y la verdad es que muchas de las carreras relacionadas con tecnología, estamos hablando de marketing digital, de diseño gráfico, de diseño web, en general hay mucha demanda digamos, de mano de obra calificada o de especialistas en ese tema, ¿no? Mira, tanto es así que el BID estimaba que hacia el año 2025 solamente en Latinoamérica se iban a crear 1.5 millones de puestos relacionados con las tecnologías de información. Brutal. Entonces la demanda es fuertísima, fuertísima. Pero los chicos no apuestan por estas carreras, ya sea por desconocimiento o porque, digamos, socialmente es más bonito estar en la universidad que en el instituto, ¿no? Y ese es un grave error que tenemos, digamos, este concepto, que no solamente es Perú, es en general Latinoamérica tiene este concepto, porque en Estados Unidos, en Europa, digamos, sí, es diferente, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, casos de escuelas, además, sobre todo en tecnología, programación, desarrollo web y ese tipo de cosas, en las que en 9 meses ya tienen a un profesional que entra a Google, digámoslo así, pues, ¿no? O sea, es otra velocidad, porque además, usualmente, y tal vez me equivoque, en carreras técnicas entiendo uno se tiene que mantener desarrollando, o sea, no es que aprendes algo en 5 años y luego pasas a trabajar, sino que siempre estás aprendiendo. Mira, hoy día toda carrera relacionada con tecnología es un entrar a la carrera y es un no terminar de aprender, ¿no? Porque por el avance de la tecnología, todo el tiempo están saliendo cosas nuevas, cosas interesantes, cosas que agregan más valor. Y es bonito, ¿no? Porque realmente van construyendo muchas cosas. Y tenemos, digamos, estudiantes aquí en diferentes ramas, ¿no? No solamente tecnología, en el rubro de gastronomía, ¿sabes? Nosotros exportamos, ¿no? Chef, igual en tecnología. Yo tengo exalumnos haciendo su vida en Londres, en Madrid, en Sao Paulo o en Estados Unidos, ¿no? O en Australia. Porque se requiere y son bien recibidos. Acá tenemos buenas instituciones educativas, ¿no? No quiero decir nombres porque si no después no hay problema. ¿no? Me van a pedir ahí cuentas, pero tenemos muy buenas instituciones educativas donde los chicos no tienen nada que enviarle a otros de competencia regional o inclusive internacionales, ¿no? Varios tienen certificaciones internacionales. Por supuesto. Y eso, además, estábamos hablando de esta cuestión social, mediocultural.
en Latinoamérica particularmente, yo recuerdo, por ejemplo, que en Alemania es lo más normal del mundo tener una carrera técnica, porque además usualmente empiezas, digamos, con tus estudios, ¿no? Ahora, ¿hay alguna política para promover la carrera técnica? Porque entiendo que hay un déficit gigantesco de profesionales técnicos. Mira, cada año, desde hace más o menos 10 años, salen líderes de sectores productivos como las Asociación Nacional de Industrias y mencionan un déficit que va entre 200.000 y 300.000 puestos. Más o menos eso es, ¿no? Y digamos en un contexto donde todavía la economía no está todavía tomando fuerza, ¿no? Porque si tomara fuerza, ya ese déficit se dispara, ¿no? Bueno, nosotros vamos a seguir hablando de la educación técnica y ahora vamos a ver un poco más de qué manera podríamos impulsarlo y exactamente cómo son, digamos, los perfiles que se han visto afectados por la pandemia. Vamos a una pausa. Estamos acá con el ingeniero Julio Cárdenas, presidente de Asiste Perú. Y si se ha perdido alguna parte de la entrevista, no se olvide, puede ponerla en YouTube y va a encontrar absolutamente todos los programas y también este ahorita. Pausa, volvemos con más. Muchas gracias. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto. Estamos hablando de la educación técnica con el ingeniero Julio Cárdenas, presidente de Asiste Perú. Y la pregunta que nos estábamos haciendo antes de ir a la pausa era ¿qué se puede hacer en estos momentos para apoyar a la educación tecnológica y a los institutos tecnológicos y durante pandemia? Porque nos decía que el año pasado justo los cogió en el peor momento, en la tormenta perfecta, en marzo. Bueno, estamos por marzo y nuevamente estamos y todavía seguimos en pandemia. ¿Qué se puede hacer? Nosotros propusimos, digamos, al gobierno 3 medidas, ¿no? Básicamente. La primera era un intensivo programa de becas. Es decir, un chico que tiene talento, o sea, tenemos que apoyarlo, ¿no? Porque es una inversión que reditúa después enormemente, no solamente en la familia del chico, sino también en el país, ¿no? Lo segundo era un programa de préstamos, un amplio programa de préstamos estudiantiles, a manera de lo que se ha hecho con las empresas, ¿no? Es decir, te presto tus 5.000 soles para que puedas estudiar todo un año y si necesitas más, o sea, 10.000 soles, claro, por 2 años, te doy 2 años de gracia para que pagues, es decir, no tienes que pagar nada ahorita, después de 2 años comienzas a pagar y más o menos ese es el tiempo para poder trabajar en la mayoría de los casos. Y cuando comienzas a trabajar, me comienzas a pagar y me pagas 100 soles, 150 soles hasta que termine la deuda, con un interés del 1%, 2%. Claro. Ese programa, nosotros hicimos cálculos. Para estos 170.000 chicos, significaba más o menos 800 millones, con muertos y heridos, 1.000 millones de soles, ¿no? Okay. Y lo pusimos al gobierno y bueno, dijeron hay otras prioridades, no estamos seguros del retorno, ¿no? Pero yo digo, hemos prestado a las empresas 60.000 millones. ¿No? ¿Qué es uno más, digamos, o dos más? ¿No? O sea, 1.000 millones para 170.000 chicos en lugar de que no estén haciendo nada y más bien, ¿no?, se vuelvan productivos y estén listos para cuando el aparato productivo despegue. Bueno, son decisiones, pues, ¿no? Son decisiones que toman las personas, ¿no? Y estoy pensando que si alguien, digamos, hubiera iniciado con eso, tal vez en una carrera de 2 años, en marzo del año pasado, estaría terminando, digamos, durante toda la pandemia una carrera, ¿no? Si es que pensamos hasta el final de este año, ¿no? Que va a demorar hasta que esté la vacuna y todo lo demás. Ahora, usualmente, digamos, en cuanto a líneas de carreras, usted nos decía un poco que una persona o un profesional que haya llevado, digamos, una carrera en un instituto tecnológico, tiene que estar constantemente aprendiendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que normalmente ocurre en esa línea de carrera? O sea, aprende en el trabajo y luego usualmente saca títulos adicionales, es lo que yo entiendo, ¿no? Sí, dependiendo de la especialidad, digamos, hay diferentes rutas, ¿no? Y esto es lo importante. Nosotros lo que tenemos que darles es diferentes rutas al estudiante. Por ejemplo, una ruta que nosotros estábamos recomendando, igual a las autoridades, es comenzar la educación superior tecnológica, o mejor dicho, comenzar la formación laboral del chico en el colegio. ¿Eso qué quiere decir? Implementar
educación secundaria técnica, es decir, que los chicos puedan hacer el equivalente a un año de estudios, ¿no?, de un instituto, de tal manera que el chico con ese año pudiera tener competencias laborales y pueda comenzar a trabajar, ¿no? Claro. Y hay un déficit enorme de oficios calificados acá en el país, ¿no? Manpower, que es una importante organización de, digamos, de gestión del talento, ellos sacan un reporte cada 2 años y en este reporte mencionaban que de los 10 puestos más escasos o más difíciles de conseguir personal en el país, de los 10, 7 estaban relacionados con oficios o puestos de técnicos o profesionales técnicos. 7 de los 10, ¿no? Y el primero era oficios calificados. Y eso tú lo ves, por ejemplo, ¿no? Tú quieres conseguir un buen electricista para que haga una pequeña instalación en tu casa, un gasfitero, ¿no?, un ebanista, es súper complicado conseguir, ¿no?, digamos, en general, ¿no? Y es porque el gasfitero que te atiende normalmente aprendió en la cancha, no fue a una institución educativa, no aprendió, ¿no? Y algunos aprenden bien, pero a muchos no aprenden bien, pues, ¿no? Y más bien en lugar de arreglar el problema lo terminan complicando, ¿no? Uh-huh. Y entonces desarrollar una educación superior, de una educación secundaria técnica, es una enorme, digamos, atacas varios problemas sociales. Primero, que evitas que los chicos, ¿no?, o sea, sientan que el colegio no sirve para nada, ¿no? Uh-huh. Que es la sensación de muchos chicos. Muchos chicos abandonan la educación secundaria porque dicen, ¿de qué me sirve esto que estoy aprendiendo, ¿no?, para conseguir trabajo? Lo segundo es que le das recurso humano al sector productivo y lo tercero es que mejoras país, ¿no?, lo haces más productivo al país. Luego que el chico termina su secundaria, debería tener varias rutas, ¿no? Una ruta es irse al instituto, otra ruta puede ser ir a la universidad si efectivamente tiene todas las condiciones y la carrera lo permite, pero si va al instituto, termina el instituto y uno dice, ya, y ahí terminó las cosas. No, porque todo el tiempo salen nuevos materiales, nuevas tecnologías, la computadora está metido en todo, ¿no? Y todas estas cosas hacen que tú mejores tu trabajo. Y entonces, en cualquier trabajo relacionado con tecnología, y hoy en día es difícil pensar en uno que no esté relacionado con tecnología, tienes que seguir cursos de actualización, tienes que certificarse. Por ejemplo, en el rubro de programación que conversábamos, hay N programas de certificación que salen cada año y se renuevan y sale la nueva versión 4, la 5, la 6 y así, ¿no?, hasta que sale una tecnología disruptiva, más disruptiva, y entonces hay que aprender esa nueva, sí. Hay que aprender esa nueva y así es constante, digamos, sobre todo en el rubro tecnológico. Y además creo que lo que queda a veces hasta claro es que los chicos sienten una obligación de ir a la universidad, ¿no? O sea, se entiende eso un poco. Está haciendo, y usted ha visto, tomando en consideración que estamos en plena campaña presidencial, electoral en general, alguna buena propuesta que haya escuchado de alguna agrupación, independientemente de cuál sea, no es necesario mencionarla, para apoyar, digamos, al trabajo técnico, o está esto algo completamente, o la educación técnica, o está esto completamente, digamos, fuera siquiera de la conversación? Mira, hay algunas propuestas que hemos estado viendo que nos parecen interesantes, hay otras que no lo son tanto, pero en general, cuando se habla de educación superior tecnológica, los compromisos que deben haber es que cualquier, digamos, desarrollo que se haga tiene que ser un desarrollo donde esté, digamos, engarzado el sector productivo, la academia y, digamos, el gobierno, ¿no? Y te explico por qué. A veces, digamos, ganan las motivaciones y dicen, vamos a hacer un instituto, ¿no? Y inauguran un instituto. Y a veces ponen el equipamiento y a veces ponen solamente el cascarón y se olvidan del equipamiento. La formación que se da, por ejemplo, en los institutos o en las escuelas de educación superior tiene que estar alineada con las necesidades, lo que se requiere, ¿no? Uh-huh. Y entonces, por eso hablaba de esta alianza con el sector productivo para siempre estar sintonizados de, oye, ¿cuál es el perfil que requieres? ¿Cuáles son
las competencias que estás demandando. Y no tener tú como sector productivo, tener que capacitar al personal nuevamente porque, digamos, la academia no lo formó bien, ¿no? Claro. Eso es uno. Lo segundo es que hay que darle sostenibilidad a la educación superior tecnológica. Es decir, yo compro equipamiento ahora, pero eso no significa que ya ahora paro y ya no compro, digamos, equipamiento de acá a 30 años, ¿no? Porque la tecnología cambia todos los años y esto significa, digamos, adquirir todos los años algo de tecnología y cada 3, 4 años tienes que hacer una inversión fuerte para cambiar todo. Y entonces, cuando desarrollemos algo, hay que pensar en eso, ¿no? Lo tercero, los profesores. Los profesores tienen que ser del sector productivo, no pueden ser profesores de libro, ¿no? Es decir, claro. Gente que trabaja, digamos, ¿no? Claro. O sea, ¿quién te va a enseñar programación? ¿Alguien uno que está en la cancha programando? ¿O alguien que aprendió del libro y solamente sabe del libro y nunca ha hecho un software, ¿no? Entonces, y eso ocurre igual con los chefs, y ocurre igual con la gente de salud, ¿no? Con todas las áreas, tiene que ser alguien que esté en la cancha, ¿no? Claro. Claro. Y eso, es decir, equipamiento, profesor y obviamente, ¿no? Un monitoreo y dándole la trazabilidad de hacia dónde puede ir, hacemos pues que el chico tenga un panorama y más bien, o sea, el mundo sea, ¿no? Un mundo abierto en lugar de cerrado, digámoslo así. Así es, exactamente, un mundo abierto en lugar de cerrado. Muchísimas gracias, ingeniero, por esta entrevista. Vamos a estar entonces atentos y desde ya lo comprometemos, si algún día puede, tiene tiempo, para seguir hablando de la educación técnica y tal vez de políticas específicas que se podrían llevar a cabo para ayudar a todas las personas que lo necesitan. Lo de los créditos me parece una forma bastante genial de resolver, sobre todo por la corta duración de la carrera. Muchas gracias. No, encantado, gracias. Pausa, volvemos con las conclusiones. Bueno, estamos de vuelta con las conclusiones aquí en Contexto y como lo ha visto, es necesario que se pongan las prioridades en el gobierno, en el Estado, para ver exactamente qué es lo que se puede hacer para más bien apoyar a la iniciativa de la educación técnica que en poco tiempo forma profesionales que aportan mucho a la economía de nuestro país y que además se han quedado durante esta pandemia completamente abandonados. Terminamos en Contexto, pero no se olvide que nos puede seguir a través de YouTube, siempre buscándonos en Contexto, en el buscador, nada más que hacer, y tiene todos los programas ahí divididos por temas si es necesario, por entrevistas y todo lo que pueda necesitar. Nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de marzo. Y Los Portales.